Hola, Dios te bendiga. En este momento quiero traerte una reflexión bíblica, la cual está basada en José, el hijo de Jacob. Y para esto quiero tener una lectura de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, del versículo 31 hasta el versículo 35. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Cuál es la reflexión que quiero traer en este momento? Todos nosotros conocemos la vivencia que tuvo Jacob con Dios. Jacob, un hombre que luchó hasta con un ángel para que lo bendijera. Jacob había tenido una experiencia directa con Dios, una experiencia directa con la misma presencia, con su ángel, con el ángel que Dios le había enviado. Pero en estos momentos, debido al propósito que Dios tenía con la vida de José, y no solamente con la vida de José, sino con todo el pueblo de Israel, Dios permite que nazca envidia en los hermanos de José, y estos lo tiran en una cisterna y luego lo venden hacia los madianitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando José recibe esta túnica para ver si verdaderamente corresponde a la de su hijo José, pues Jacob se siente muy mal, se siente devastado. Dice la Biblia que entró en luto, dice la Biblia que él lloraba, dice la Biblia que él dijo que ni no iba a estar en luto hasta que descendiera al sepulcro para encontrarse con su hijo José. Y vemos el sufrimiento el cual estaba pasando Jacob, Israel. Vemos lo tanto que sufría, lo tanto que lloraba, lo tanto que se afligía. Tal vez imagino que no comía. Su vida cambió totalmente porque era el hijo que había tenido su primer hijo que había tenido con Raquel, su amada esposa. Y ahora sucede que este muchacho ha muerto y sufría amargamente. Me imagino en las noches se despertaba llorando por su hijo y pasaba el día completo, todo el momento en luto, sin fuerzas. Wow, de solamente imaginármelo, wow, era difícil, era una situación bastante difícil. Pero ¿qué pasa? Dios estaba ahí y Dios estaba viendo la situación y la condición la cual se encontraba Jacob, se encontraba Israel para aquel entonces. Dios estaba viendo que Israel estaba sufriendo, estaba pasando por una situación agobiante, que quizás estaba en depresión, pero Dios estaba ahí. Dios estaba en silencio. Dios se le reveló a Israel. Dios mandó un ángel y le dio un mandado a Israel. Entonces, ¿por qué ahora Dios no habla con Israel? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que si Dios habla con Israel, muchas veces Dios debe de mantener un silencio en nuestras vidas ante la situación o ante la aflicción o ante la tristeza que estemos viviendo. Dios debe mantener silencio. ¿Sabes por qué? Porque si Dios hubiese hablado con Jacob, con Israel, y le dice que su hijo José estaba vivo, ¿sabes qué iba a hacer Israel? Israel iba a tomar un caballo, iba a tomar algo, iba a ir detrás de su hijo. Si Dios se le aparecía a Jacob y le decía: Israel, no llores más porque tu hijo todavía está vivo, tu hijo está en Egipto, Israel se iba a secar la lágrima de sus ojos, inmediatamente iba a arrancar para Egipto a buscar a su hijo amado. Pero ¿qué pasa? Si esto hubiese sucedido, si Dios habla con Israel e Israel hace esto y va en busca de su hijo, al final, todo lo que nosotros vemos que Dios hizo a través de José, esto no se hubiese cumplido.
Porque hay muchas cosas que el hombre no las entiende. Tu padre no la va a entender, tu madre no la va a entender, tus hermanos no la van a entender. Nadie la va a entender y solamente la entiende Dios. Entonces, si Israel se hubiese sabido de que su hijo estaba vivo, iba a tomar su caballo, iba a tomar tal vez, no sé, algo, un burro, lo que sea, iba a ir detrás de José a buscar a su hijo para regresarlo nuevamente a su casa. Pero había un propósito y por eso Dios se mantuvo en silencio. Y por eso Dios no le dijo nada a Israel, sino que esperó el tiempo necesario. Mientras tanto, Dios veía la aflicción de Israel. Mientras tanto, Dios veía de que Israel sufría y lloraba. Y Dios simplemente decía, tengo un propósito, mi hijo. Y en esta hora yo quiero decirte que si tú estás clamando a Dios o si tú estás pasando por una situación difícil, si estás llorando, si estás sufriendo, entiende de que hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Que quizás Dios no va a venir a revelarte, mi hijo, mira, lo estoy haciendo por esto, lo estoy haciendo por esta situación. Porque tal vez si Dios te dice de que estás pasando por esa aflicción o que estás pasando por ese problema o que estás pasando por esa enfermedad, si Dios te dice el por qué o si Dios te dice para qué o si Dios te da rápidamente una solución, nosotros podemos dañar el plan de Dios, el plan que Dios ha establecido en su eternidad. Si Dios hubiese hablado a Israel todas las cosas que nosotros vemos luego que pasó en la vida de José, nada de eso hubiese sucedido. El pueblo de Israel hubiese perecido por la hambruna. ¿Quién sabe lo que hubiese sucedido? Por eso Dios decidió no hablarle a Jacob. No importa que tú tengas una buena, estrecha relación con Dios. Hay un momento que Dios debe permanecer callado, en silencio, porque Él sabe que si nos dice algo, si nos da la respuesta de algo, nosotros podemos dañar el plan que Dios tiene. Pues nada, esto es todo lo que quería traerte en este video. Espero que haya sido de mucha bendición. Y si tienes alguna otra idea o quieres comentar este video, si estás de acuerdo, si estás en contra, si tienes algún comentario adicional, pues lo puedes dejar en la caja de comentarios. Un gran me gusta para videos de esta naturaleza y suscríbete al canal. También le puedes dar a la campanita para que cada vez que suba esta clase de videos pues te sea notificado en tu celular o en tu correo electrónico. Pues nada, Dios te bendiga y espero que la pases bien. Nos vemos.